Cuando mis padres me dijeron que no me esperaban para Navidad, sonreí, subí a mi auto y conduje a casa. 2 días después, tenía 29 llamadas perdidas. No lloré. No discutí. Solo sonreí de esa forma en que lo haces cuando algo finalmente tiene sentido. De un modo dolorosa y silenciosamente claro. Durante 6 años, pagué la hipoteca de su casa. Reparé su techo cuando la tormenta arrasó el pueblo. Les compré una estufa nueva cuando mamá dijo que la suya no era lo suficientemente bonita para las visitas. Pero nada de eso me compró un lugar en la mesa navideña, ni como hija, ni como el reemplazo de la persona que realmente extrañaban. Cuando mamá dijo, «Este año solo será algo íntimo», supusimos que estarías ocupada. Asentí y me fui. Esa noche, saqué el folder color manila que había evitado por meses, el que estaba lleno de recibos, transferencias y firmas. Esta vez, no iba a rogar que me incluyeran. Esta vez, iba a dejar que el silencio hablara por mí. Al crecer, siempre fui la hermana pequeña de Andrea. Incluso después de que falleció, eso nunca cambió realmente. A sus ojos, yo era una sombra. Alguien que seguía ahí, pero que nunca era suficiente. Andrea era amable, talentosa, magnética. Yo era confiable. Yo me encargaba de las cuentas. Llegaba temprano, traía el mandado y nunca me quejaba. Cuando mis padres tuvieron problemas con su hipoteca hace 6 años, me ofrecía ayudar. No porque me lo pidieran. Dios no quiera que me pidieran algo, sino porque sabía lo que perder esa casa significaría para ellos. Era lo único que les quedaba que los hacía sentir realizados, orgullosos. Así que intervine, discretamente, mes tras mes, sin falta. Me dije a mí misma que era temporal, solo hasta que se recuperaran. Pero los meses se convirtieron en años, y lo temporal se volvió una expectativa. Pagué el boiler nuevo cuando el viejo explotó. Cubrí su predial el año en que la pensión de mi papá sufrió un recorte. Incluso pagué por el jardinero cuando mi mamá dijo que la casa ya no se sentía presentable. Ella les decía a los vecinos, «Los hijos nos están ayudando». No había hijos, solo era yo. No lo hacía por reconocimiento, pero una parte de mí, muy en el fondo, todavía esperaba que tal vez, solo tal vez, me miraran como solían mirar a Andrea, que tal vez dejaría de ser la hija de repuesto y finalmente me convertiría en la de verdad. Pero el amor, como he aprendido, no crece a partir del servicio, no brota de transferencias bancarias mensuales o de vino de cartón en las reuniones familiares. Puedes dar todo lo que tienes a alguien y aún así no ser suficiente para que se den la vuelta y digan, «Gracias». Recuerdo la Navidad pasada claramente. Llegué con una corona que hice a mano con pino, eucalipto y naranjas secas. Mi mamá sonrió cortésmente y dijo, «Qué rústica». La quitaron al día siguiente. Esa noche, escuché a mi papá hablando por teléfono con mi tío Raúl diciendo, «Simplemente no es lo mismo sin Andrea. Elena lo intenta, pero es diferente». Tenía razón. Era diferente porque yo era la que todavía estaba de pie. La que se quedó, la que dio todo y nunca pidió nada a cambio. Hasta ahora, no lo sabía entonces, pero algo dentro de mí ya había comenzado a cambiar. Una voz pequeña y constante que decía, «No tienes que ganarte el amor. Solo tienes que dejar de financiar tu propio rechazo». Y esa voz se estaba volviendo más fuerte. La llamada llegó un domingo por la tarde. Estaba doblando ropa, escuchando a medias una vieja playlist de villancicos cuando sonó el teléfono. «Mamá». Respiré hondo y contesté. «Elena», dijo, con una voz tensa y alegre, lo que nunca era una buena señal. «Solo quería llamarte antes de las fiestas. Ya sabes lo rápido que se viene todo encima». Sonreí, aunque no pudiera verme. De hecho,
Iba a preguntarte a qué hora querías que llegara en Nochebuena. Puedo llevar postre y vino otra vez. O tal vez ese pastel de limón que le gusta a la tía Jimena. Silencio. Luego. Ay, mi vida. Sobre eso. Se me revolvió el estómago. Realmente no esperábamos que vinieras este año. Parpadeé. ¿Qué? Es que vamos a hacer algo muy pequeño. Ya sabes que tu padre ha estado cansado y mi ansiedad ha andado mal, y con el clima y todo. Pero ya compré el vino e hice una corona. Elena interrumpió. No hagas esto más difícil de lo que es. Solo queremos algo tranquilo este año. Solo nosotros. Solo nosotros. Me tomó un segundo darme cuenta. Nosotros no me incluía. Pero soy tu hija, dije antes de poder detenerme. Mi voz no sonaba enojada. Sonaba pequeña, ajena. Lo sé, mi amor. Pero siempre eres tan intensa en estas fechas. Han sido años difíciles y solo queremos respirar. Claro, entiendo, porque nada dice relajante como excluir a la única persona que ha estado pagando tu hipoteca, pensé. Ya veo, dije en voz baja. Elena, no lo tomes a mal. Solo necesitamos espacio este año. Quizás podamos hacer algo en enero, como si fuera una cita con el dentista. Quería gritar, quería llorar, quería preguntar cómo podían hacerme esto después de todo lo que he dado. Pero en lugar de eso, miré la pila de ropa a mi lado, pura ropa de trabajo que no podía permitirme reemplazar por los pagos mensuales que les enviaba. Me tragué mi orgullo y dije, claro, tiene sentido. Mamá exhaló, aliviada. Sabía que entenderías. Siempre eres tan madura para estas cosas. Sí, madura. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Luego caminé hacia mi archivero, abrí el cajón inferior y saqué el folder marcado como Casa Mamá y Papá. Estaba más grueso de lo que recordaba. Dentro, 6 años de recibos de hipoteca, facturas de servicios que había cubierto, correos confirmando compras de muebles, el cheque de 50,000 pesos que envié cuando su techo se venció en esa tormenta de granizo. Puse cada papel sobre la mesa como si estuviera construyendo un caso para un juicio, porque tal vez lo estaba. Tal vez, por primera vez, finalmente había terminado de fingir que les debía algo. A la mañana siguiente, llamé al banco. No por rabia, no por rencor, por claridad. Hola. Sí, quisiera cancelar una transferencia mensual automática. Dije con calma, sosteniendo mi café en una mano y toda mi dignidad en la otra. La ejecutiva de servicio al cliente, Raquel, pidió los detalles habituales. Número de cuenta, última transacción, código de seguridad. Le di todo sin dudar. No había temblor en mi voz, ni un ápice de duda. ¿De acuerdo, Elena?, dijo. Veo que hemos estado transfiriendo 18,500 pesos cada mes a una cuenta hipotecaria que termina en 9,211 durante 6 años. ¿Es correcto? Solté un pequeño suspiro. Sí, esa es. ¿Y a partir de cuándo desea que la cancelación sea efectiva? Miré el calendario en el refrigerador. El 15 de diciembre estaba marcado con un círculo rojo, el mismo día que el pago solía salir de mi cuenta. De inmediato, dije. Efectiva a partir de hoy. Raquel hizo una pausa. Entendido. Ya quedó. ¿Algo más en lo que pueda ayudarla? No, respondí. Eso es todo. Pero en realidad, era solo el principio. Colgué y me quedé en el silencio de mi cocina, dejando que el peso de esa decisión se asentara en mis huesos. Ya no estaba enojada, no estaba triste, estaba libre. Por primera vez en 6 años, mi quincena volvía a ser mía. Cada hora extra que trabajé, mía. Cada vacación que sacrifiqué, mía. Cada cliente nuevo que conseguí estando exhausta y agotada, mío. Era como respirar aire después de años bajo el agua.
Caminé a la sala y me senté en el viejo sillón reclinable que nunca había reemplazado porque la hipoteca de mis papás era primero. Los cojines suspiraron bajo mi peso como si también hubieran estado esperando este momento. Miré alrededor de mi departamento. Pintura descascarada cerca de las ventanas. Una llave que goteaba cada 3 segundos. Un librero pandeado que había arreglado con cinta plateada. Todos eran sueños postergados que no podía permitirme realizar porque estaba financiando la ilusión de comodidad de clase media de alguien más. Y ni siquiera me habían invitado a cenar. Me levanté, caminé al espejo del pasillo y me miré. No vi a una hija resentida. Vi a una mujer reclamando sus límites. Alguien que había confundido el sacrificio con el amor durante demasiado tiempo. Alguien que finalmente había trazado una línea. Y del otro lado de esa línea, silencio. No más llamadas de mi madre preguntando si podía cubrir la cuenta de la basura este mes. No más culpa de mi padre sobre lo difícil que era la jubilación. No más disculpas por existir con demasiada fuerza en un espacio donde nunca fui realmente vista. Solo silencio. Y era hermoso. Durante las siguientes 48 horas, no hubo nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni recados de voz crípticos. Solo el suave zumbido de mi calefactor, el tic-tac del reloj de la cocina y la tranquila satisfacción de saber que finalmente había dejado de desangrarme por personas que nunca notaron la herida. Pasé ese primer día envolviendo regalos para amigos, compañeros de trabajo y para mí. Encendí una vela con aroma a pino e hice chocolate caliente con malvaviscos. Incluso vi qué bello es vivir sin llorar. No me sentía sola. Me sentía en paz. No esperaba que nada sucediera de inmediato. Mis padres nunca notaban las cosas hasta que les resultaban un inconveniente. Pero para la mañana del tercer día, mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad. 29 llamadas perdidas. Las primeras 3 de mi madre, las siguientes 5 de mi padre. Luego vinieron los vecinos, la tía Jimena, alguien llamado Pablo de la iglesia, y finalmente, un número que no reconocí, probablemente su abogado. No contesté ni una sola. En cambio, me senté en el sofá en pijama, bebiendo café de una taza despostillada y observando el caos desplegarse en mi pantalla de bloqueo. También había mensajes de texto. Elena, llámanos. Hay algo mal con el banco. ¿Qué pasó con el pago de la hipoteca? Si esto es un error, por favor, arréglalo. Estamos atrasados con la casa. No hagas esto justo antes de Navidad. Es cruel. Tu padre ya está suficientemente estresado. Por favor, no empeores las cosas. Sé la adulta en la situación. Esa última frase me hizo reír a carcajadas. Durante 6 años, había sido la adulta. Había sido la silenciosa, la confiable, la columna vertebral invisible que mantenía todo unido, mientras ellos sonreían para las tarjetas navideñas y se olvidaban de mencionar mi nombre. Ahora se acordaban de mí. Es curioso lo rápido que la gente recuerda tu valor cuando los pagos se detienen. A las 10:40 a.m. sonó mi buzón de voz. Era la voz de mi madre, tensa con una calma fabricada. Elena, no sé qué te pasa, pero sea lo que sea, no está bien. Tú eres mejor que esto. Todos cometemos errores. Solo llama al banco y arréglalo, por favor. Antes de que las cosas se pongan serias. Antes de que las cosas se pongan serias. Como si no se hubieran puesto serias cuando me borraron de la Navidad. Me quedé quieta un momento, dejando que sus palabras flotaran en la habitación como un perfume barato, persistente, irritante, falso. Luego abrí de nuevo el cajón inferior de mi archivero y saqué un sobre nuevo, no para un pago, sino para un ajuste de cuentas. Para el jueves, el sobre del banco llegó. Correo certificado. No necesitaba abrirlo para saber lo que decía, pero lo hice de todos modos. Lentamente, como si despegara una costra que había estado supurando durante años. Aviso de impago.
Mis padres tenían ahora 31 días de atraso en su hipoteca, y como habían refinanciado a mi nombre hace 6 años, su historial crediticio ya estaba en ruinas. No podían simplemente resolverlo ellos mismos. Estaban expuestos. Me senté en la mesa de mi cocina, leyendo cada línea con la mirada fija. Los números no me sorprendieron. 18. 500 pesos vencidos. 750 de recargo por mora. Un alegre recordatorio de que el proceso de embargo podría comenzar si el saldo no se ponía al corriente en 15 días. Bebí un sorbo de mi té. 15 días. Justo a tiempo para Año Nuevo. Al anochecer, las llamadas se intensificaron. Silencié mi teléfono y observé cómo los mensajes de voz se acumulaban como nieve en un porche. Nadie se molestó en limpiar. Luego llegó el correo electrónico. Asunto. De papá. Por favor, lee. No era largo. Mi padre nunca usaba más palabras de las necesarias, excepto para explicar cómo Andrea habría manejado algo de manera diferente. Elena, sé que las cosas han estado tensas, pero esta no es la forma de resolver un desacuerdo. La compañía hipotecaria me llamó directamente hoy. Tu madre está teniendo un ataque de pánico y ambos estamos abrumados. Te pido. No, te ruego que arregles esto antes de que sea irreversible. Somos familia. Hemos cometido errores. Pero no nos castigues así. No durante estas fechas. Papá, castigar. Esa fue la palabra que más me resonó. Veían esto como un castigo, no como una consecuencia, ni como límites, ni como responsabilidad. Solo un castigo. Porque para gente como ellos, el amor solo fluye en una dirección. Hacia arriba, hacia ellos. Todo lo demás es traición. No respondí. En cambio, abrí el folder que había estado armando durante los últimos 3 días. Uno grueso de color manila con la etiqueta Registro de 6 años. Dentro, 70. Y 2 confirmaciones de pago. 6 años de estados de cuenta. 11 recibos de reparaciones. 2 reemplazos de electrodomésticos. Una copia impresa del acuerdo notariado que firmé cuando entré como su aval para el refinanciamiento y una breve carta mecanografiada, a quien corresponda. Este documento sirve como aclaración formal de que Elena García Sullivan ya no es responsable financieramente de la hipoteca en Calle de los Fresnos 118. Todas las contribuciones anteriores fueron apoyo voluntario y no documentado, sin obligación legal. Cualquier intento de insinuar o exigir la continuación de los pagos será Sullivan. Imprimí 3 copias, una para el banco, una para mis padres y una para su pastor, porque si iban a arrastrar mi nombre en grupos de oración y fiestas de lástima, quería que al menos una persona en su círculo viera la verdad en blanco y negro. No era venganza, era documentación, porque la gente como mis padres son expertos en reescribir la historia, en convertir la generosidad en obligación, en transformar la decepción en culpa. Pero esta vez, la historia no era suya para contarla. Esta vez era mía. El sábado envié los sobres. Uno a la compañía hipotecaria, por supuesto. Simple, profesional, eficiente. Uno a mis padres, entregado por correo certificado. Se requería firma. Y uno, con particular precisión, al pastor Ramiro Elizondo de la Primera Iglesia Bautista de Riberas, el hombre que en el funeral de mi hermana había llamado a nuestra familia un faro de fortaleza y unidad, que viera lo que su unidad me costó. Dentro de cada paquete iba lo mismo. Una carta de presentación, el desglose de las contribuciones financieras, los estados de cuenta, el acuerdo de aval y una educada postdata. Si se realiza cualquier afirmación futura sobre mi papel en este acuerdo, esta documentación servirá como refutación legal. No lo envié por venganza, lo envié porque la gente como mis padres no se quiebra cuando susurras, solo se quiebran cuando la habitación se vuelve lo suficientemente ruidosa. Esa tarde
Fui a una pequeña reunión en casa de mi amiga Marina. Me recibió con un abrazo y una taza de sidra. «Te ves más ligera», me dijo. «Finalmente, dejé de financiar mi propio rechazo», respondí. Ella parpadeó. «Elena, creo que eso es lo mejor que he escuchado en mi vida». Nos reímos. Se sintió extraño, como estirar una parte de mí que había olvidado que todavía estaba allí. A mitad de la noche, mi teléfono vibró. «Mamá otra vez». Lo silencié, luego otra vibración, esta vez de un número diferente. Un viejo amigo de la familia. Luego, la tía Jimena. «¿Por qué le enviaste esa carta a Ramiro? ¿Es verdad que pagaste su hipoteca durante 6 años? Dijeron que los habías abandonado, que siempre eras una dramática». No respondí. Ahora podían sacar sus propias conclusiones. Yo ya había terminado de dibujar explicaciones en la arena solo para que la marea de la culpa las borrara. Para el domingo, las llamadas disminuyeron. Imaginé la mesa del comedor en la calle de los Fresnos, más silenciosa de lo habitual. Tal vez mi madre llorando, tal vez mi padre furioso, con la cara roja, caminando de un lado a otro en la cocina. Tal vez ambos. Finalmente estaban sintiendo lo que yo había sentido durante años. Ignorada, silenciada, no invitada. Les había dado lo único que ellos nunca me dieron: transparencia. Ahora podían decidir qué hacer con ella. Y entonces llegó el mensaje que me hizo detenerme. «¿De verdad le enviaste esto al pastor? ¿Cómo pudiste humillarnos así? Has hecho que la Navidad sea imposible». Lo leí 2 veces y luego, por primera vez en días, respondí. «Tú hiciste la Navidad imposible en el momento en que le dijiste a tu hija que no era bienvenida. El resto es solo la gravedad haciendo lo suyo». No respondieron. Pero esa noche dormí de un tirón, sin despertarme ni una vez, sin ataques de pánico, sin pensamientos acelerados sobre fechas límite o transferencias. Solo un sueño tranquilo, profundo y merecido. Durante años, pensé que protegerlos era mi papel, que el silencio me hacía noble, que el autosacrificio significaba lealtad, pero ahora sabía la verdad. El silencio protege a los abusadores, no a las familias. El sacrificio sin agradecimiento se convierte en la moneda de cambio para la comodidad de otro. Y la lealtad, que solo fluye en una dirección, no es amor, es servidumbre. En Nochebuena, me quedé en casa, sin recogidas en el aeropuerto, sin compras de última hora, sin horas dedicadas a picar verduras o envolver regalos para personas que no recordarían dar las gracias. En cambio, me preparé una cena sencilla: pollo rostizado al romero, puré de papa, ensalada de manzana casera. Comí en platos de verdad con servilletas de tela que había estado guardando para invitados que nunca llegaron. Jazz suave sonaba en mis bocinas. Una vela parpadeaba en el alféizar de la ventana. La paz llenaba el aire como el calor del horno. Luego empezaron a llegar las fotos. Mensaje tras mensaje de amigos de la familia. «¿Esto es real? Pensé que no habías venido este año. Espera, ¿tú pagabas por su casa? Alguien en la fiesta, alguien invitado a la misma mesa de la que yo no era bienvenida, había compartido la carta». Imaginé la escena. Mis padres tratando de salir del paso con risas. Mi madre sonriendo con demasiada tensión. Mi padre murmurando algo sobre malentendidos y salud mental. Pero la verdad había llegado con sellos y firmas, y alguien había empezado a leerla en voz alta. A las 8:47 p.m., mi teléfono vibró con una llamada de la tía Jimena. Ella nunca llamaba. «Elena», dijo, con voz baja e inestable. «¿Lo que te hicieron?» No tenía idea. No respondí de inmediato. Ella continuó. «Estábamos todos sentados a la mesa cuando Beatriz abrió ese sobre. Y, Dios, fue como ver a alguien arrojar un cerillo a la hierba seca. Toda la habitación se incendió». Seguí sin decir nada. «Solo quiero que sepas», susurró.
La gente está hablando, pero más que eso, están empezando a ver. Esa noche me permití llorar, no de pena, sino de liberación. Por la verdad, que ya no tenía que vivir solo en mi pecho, por ya no tener que cargar con la imagen de ellos a costa de la mía. A la mañana siguiente, el día de Navidad, llamaron a mi puerta. Un golpe suave, vacilante. Abrí y encontré a mi madre de pie, con un abrigo demasiado delgado para el viento de diciembre. Tenía el lápiz labial corrido. No se había peinado. Elena, dijo, tenemos que hablar. Me hice a un lado, no como un gesto de bienvenida, sino para ver qué haría con el espacio. Entró lentamente, como una invitada en casa de un extraño. En el momento en que vio la mesa del comedor pulcramente puesta con sillas vacías, una frente a la mía, sus labios temblaron. ¿Aquí cenaste?, preguntó. Asentí. ¿Sola? Hizo una mueca de dolor. ¿Pudiste haber venido a la casa? No, dije simplemente. No estaba invitada. ¿Recuerdas? Elena, no quisimos decir eso. Sí, repliqué. Sí quisieron, y por primera vez les creí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estábamos abrumados. No sabíamos cómo incluirte sin que se sintiera forzado. Desde lo de Andrea, levanté una mano. No, no la uses así. Mi voz no era fuerte, pero cortó el aire de la habitación. Ella murió. Yo me quedé, y de alguna manera, yo seguía siendo la que no pertenecía. Los hombros de mi madre se hundieron. Te aseguraste de que todos supieran que yo no vendría, que no me necesitaban. Y ahora la verdad finalmente te ha alcanzado, y no te gusta cómo se ve a la luz del día. Empezó a llorar. Lo siento, susurró. Siento todo. La hipoteca, las cenas, la forma en que te hicimos sentir como una ocurrencia tardía. Me quedé quieta, dejando que el silencio se asentara. Traje algo, dijo, buscando en su bolso. Era la corona, la que había hecho el año pasado, la que había llamado rústica y quitado al día siguiente. Ahora se veía quebradiza, polvorienta, descolorida, como una disculpa tardía en verde y rojo. La encontré en el desván, dijo. Pensé que tal vez. Di un paso adelante suavemente, tomé la corona de sus manos y la puse sobre la mesa. Luego la miré a los ojos. Acepto tu disculpa, dije, pero eso no significa que volvamos a lo de antes. Ella asintió, con los labios temblorosos. Entonces, ¿qué significa? Significa que el próximo año, si me quieren allí, me lo piden, no lo asumen. No me manejan como si fuera una vergüenza. Me incluyen porque me ven. No por culpa, no por vergüenza, sino porque finalmente quieren hacerlo. Ella asintió de nuevo. Luego hizo algo que no había visto en años. Se sentó a la mesa, frente a mí, y dijo, estoy aquí. 3 meses después, los primeros narcisos brotaron a través de la escarcha, fuera de la ventana de mi apartamento. La primavera en Rivera siempre llegaba tarde, pero este año se sentía justo a tiempo. Acababa de terminar de volver a pintar los gabinetes de mi cocina, un suave verde salvia, algo que siempre había querido hacer pero nunca sentí que pudiera justificar. Solía decir cosas como, lo haré después del próximo pago de la hipoteca, o quizás el próximo año, si mamá y papá no necesitan ayuda de nuevo. Pero ahora, cada peso que gastaba se sentía como un ladrillo en los cimientos de mi propia vida. Había abierto una cuenta de ahorros. Tomé una clase de cerámica los martes por la noche. Empecé a comprar flores frescas solo porque me hacían sonreír. Y los domingos los pasaba con Rosa, la vecina de arriba, y sus hijas gemelas. Me llamaban señorita E. Y la semana pasada me dieron una tarjeta hecha a mano que decía, gracias por siempre estar. Lloré cuando llegué a casa, no porque doliera, sino porque no lo hizo. En cuanto a mis padres, están resolviendo sus cosas. El banco les dio una prórroga a corto plazo,
y han comenzado a administrar sus propios pagos de nuevo. Nos escribimos de vez en cuando, mensajes en su mayoría neutrales, a veces cálidos. Pero ya no pido que me incluyan, y no ruego que me vean. Si me invitan la próxima Navidad, decidiré en función de cómo me sienta, no de cuán culpables suenen, porque esta es la verdad que aprendí demasiado tarde. Ser familia no le da a nadie derecho a tu lealtad. El amor que debe ganarse a través del silencio, el sacrificio y haciéndote pequeña, no es amor, es una deuda. Y yo ya he pagado suficiente. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles, encendí una vela en mi sala y me senté a la mesa que una vez había puesto para uno. Esta vez, no se sentía solitaria, era mía. Y por primera vez en años, supe que no había cancelado la Navidad. Simplemente, finalmente había elegido quedármela para mí.